Bien, entonces empezamos con la clase. Bien, entonces me voy a la clase. Hoy vamos a ver el capítulo de dinámica de la partícula. Ok, es un capítulo bastante corto. Van a ver que está enlazado con el capítulo anterior, era un capítulo importante, que era el análisis del movimiento con cinemática. Entonces, veamos el contenido de esta clase. Hoy vamos a ver las leyes de Newton y vamos a ver luego algunos casos especiales. Vamos a ver luego un ejemplo de aplicación y un ejercicio. Entonces, empecemos con las leyes de Newton. Entonces, Newton en realidad no ha propuesto ninguna ley. En realidad ha propuesto alrededor de 14 proposiciones asociadas a la mecánica. De esas 14 proposiciones, entonces actualmente se conocen 4 de ellas. Se han compactado y se han unido algunas proposiciones y actualmente se conocen como leyes de la naturaleza y se conoce actualmente como leyes de Newton, ¿no? Que se ha subido la categoría de ley porque esas ecuaciones que propone Newton, entonces se han verificado un montón de veces y subieron a la categoría de leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, actualmente se conocen 4 leyes, ¿ya? La primera es ley de inercia, ¿de acuerdo? Y indica que todo sistema aislado, es decir, aislado significa libre de fuerzas externas, entonces tenemos un sistema aislado, la cantidad de movimiento lineal permanece invariante. Entonces, para medir la cantidad de movimiento lineal, vamos a utilizar el símbolo P, que se define como el producto de la masa del sistema por su velocidad. Entonces, ese producto, m por v, permanece constante, ¿ya? Es un vector que permanece constante. Entonces, ¿qué significa? Este vector permanece constante su magnitud, permanece constante su dirección y permanece constante su eh, sentido. Magnitud, dirección y sentido permanece constante, ¿ya? Eh, la otra ley se llama la dualidad causa-efecto, ¿de acuerdo? Que significa que para toda causa, asociar una fuerza externa, ¿ok? Esa causa, esa fuerza, provoca un efecto, y ese efecto simplemente es la variación del estado de movimiento, ¿ya? Entonces, esta fuerza va a ser la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, ¿ok? Entonces, esa suma de fuerzas externas que actúan sobre el sistema va a hacer variar el estado de movimiento, ya no va a parecer constante. Entonces, esa variación simplemente se mide como la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, ¿ya? La causa es la fuerza externa, es la suma de todas las fuerzas externas, y el efecto es la variación en la cantidad de movimiento, ¿ya? Esa es la parejita de causa-efecto. Bien, sin embargo, P es el producto de MB. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros derivamos un producto? Se deriva primero el primer término, es decir, la derivada de M con respecto al tiempo, y por el segundo sin derivar, es decir, por la velocidad, más el primero sin derivar, es decir, la masa, por la derivada del segundo término, es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esta es la segunda ley de Newton, ¿pero? La causa es la fuerza y el efecto es la variación en el estado de movimiento. La otra ley, la tercera ley, la parejita de acción y reacción, ¿ya? Vamos a revisar, creo que alguien lo ha dejado su micrófono encendido. Ah, ok. Les decía, la tercera ley está asociada a la parejita de acción y reacción, ¿de acuerdo? Que indica que toda fuerza F tiene su pareja, que vamos a llamarlo F', con las siguientes características. Estas son las características de esas dos parejitas, ¿ya? Primera característica es que la magnitud de ambas fuerzas, F y F' son iguales. Si yo le aplico el operador módulo a la izquierda y a la derecha, es el mismo valor. ¿Qué más? Tiene la misma dirección, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Ambas fuerzas, F y F', se puede dibujar en una misma recta, ¿ya? Entonces, a ver si dibujamos, ¿ok? Entonces, la fuerza F y la fuerza F' están sobre una misma recta, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Tienen sentidos opuestos, ¿ok? Entonces, ahora podemos dibujarlo. Imaginemos que F es esto de acá. Esto digamos que es F, la fuerza F, ¿ok? Entonces, F' tiene que tener el mismo tamaño que F, ¿de acuerdo? En la misma dirección, que significa sobre esta misma recta, pero de sentido contrario, ¿ok? Entonces, F' tiene el mismo tamaño, solo que de sentido contrario. Este sería F'.
¿de acuerdo? La misma magnitud, el mismo tamaño de los vectores, la misma dirección sobre la misma recta actúan, también tienen sentidos opuestos, ¿no? Apuntan en sentidos opuestos. Y lo más importante, este de acá, la cuarta propiedad, es que actúan en diferentes objetos, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese asunto? Entonces, este actúa sobre, digamos, este objeto negro, y este otro actúa sobre otro objeto, digamos, este objeto verde. Es un requisito importantísimo, ¿ya? Si ambas fuerzas actuaran sobre un mismo objeto, entonces dos fuerzas se anulan, se aniquilan. Pero para que no se aniquilen, entonces se exige y se impone que estas dos fuerzas, F y F', estas fuercitas de acción y reacción, actúen en diferentes objetos. En ese sentido, estas dos fuerzas no se anulan. Bien, y la cuarta ley de Newton se conoce como gravitación universal, ¿de acuerdo? O ley de gravitación universal. Y esta ley simplemente describe la fuerza de interacción gravitacional que existe entre los objetos que tienen masa. Es algo así. Entonces, imagínese usted que tenemos aquí un objeto con masa, digamos M1, y otro objeto por acá con masa, digamos M2. Entonces, cualquier objeto que tenga masa, si interactúa con otro objeto, entonces ambos objetos se empiezan a atraer, ¿ya? ¿Qué tipo de fuerza se ejerce? Esa fuerza se llama fuerza de interacción gravitacional, ¿de acuerdo? Y tiene las siguientes características. Esa fuerza tiene la dirección de la recta que une los centros de masa de ambas partículas, es decir, tiene esta dirección de esta recta que une ambas partículas. Okay, la fuerza que ejerce sobre M2 es una fuerza que tiene estas características. Esta fuerza es atractiva hacia M1. Y la fuerza que se ejerce sobre M1 es una fuerza con estas otras características. Es una fuerza atractiva hacia M2. Esa fuerza vamos a llamarlo prima. ¿Ok? Esta fuerza F, ¿de acuerdo? En magnitud es igual a la fuerza F'. También tienen la misma dirección. Otra cosa importante es que tienen sentidos contrarios. Y lo más importante es que actúan en diferentes objetos. Entonces la fuerza de interacción gravitacional cumple la tercera ley de Newton, es decir, son fuerzas de acción y reacción, solo que es un tipo de interacción a distancia, es decir, no están en contacto estas dos fuerzas. ¿De acuerdo? Esta fuerza F actúa sobre M2 y esta fuerza F' actúa sobre M1. ¿Ok? Entonces, recapitulando, entonces la fuerza de interacción gravitacional es la fuerza con que se atraen los objetos con masa. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por el hecho de tener masa, si interactúa con otro objeto que también tiene masa, entonces se empiezan a atraer. ¿Okay? Y esa fuerza de atracción se llama fuerza de atracción gravitacional. ¿Cuánto vale? Esa fuerza de interacción gravitacional está dada por una constante, se llama constante de interacción gravitacional universal, G mayúscula, y tiene este valor de acá, es 6,67384 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Ya? Esta constante no solamente es válida en nuestro planeta, sino es válida en cualquier punto del planeta, bueno, que actualmente se conoce, ¿no? ¿Qué más? Esta fuerza de interacción gravitacional también depende del producto de la masa M1 por la masa M2, ¿no? Y también depende de la distancia de separación al cuadrado entre ambas partículas. Entonces, se toma en cuenta la distancia de separación entre ambas partículas, esta distancia vamos a llamarlo L. ¿Okay? Entonces tiene que ver esa distancia, pero elevada al cuadrado. ¿Okay? Escrito de forma vectorial, por lo tanto, vamos a imponer un vector unitario que une los centros de masa. ¿Ya? Entonces, este vector unitario, ¿de acuerdo? Bueno, está en la dirección que une los centros de masa. ¿Ok? Bien. Eso es como es. Entonces, esas son las cuatro leyes de Newton, ¿ya? La ley de inercia, ¿de acuerdo? Que dice que en un sistema aislado, el estado de movimiento P permanece invariante, permanece constante. La segunda ley, causa-efecto, que dice que la fuerza es igual a la derivada del estado de movimiento con respecto al tiempo. Y la tercera ley de Newton dice que toda fuerza tiene su parejita, pero no está sola. Y su pareja tiene esas características, ¿no? Y la cuarta ley de Newton habla acerca de la interacción gravitacional, la fuerza con que se atraen los objetos
con masa. ¿Ya? Bien, entonces en particular, vamos a desarrollar la segunda ley de Newton y la cuarta ley de Newton para casos especiales. ¿Ya? Veamos el primer caso, ¿ya? El caso especial. El primer caso especial que vamos a ver es este de acá, cuando la masa del sistema permanece constante durante su movimiento. Entonces m permanece constante. Si permanece constante, la derivada de m con respecto al tiempo vale cero, ¿no es cierto? Claro, si la masa es constante, su derivada vale cero. Entonces, por tanto, la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? ¿Cuál? Este de acá. Vamos a cambiar. Voy a borrarlo, estos grabatos. Entonces, para que noten. Entonces, si m permanece constante, esta derivada de m con respecto al tiempo se vuelve cero. Al volverse cero, entonces cero por la velocidad sigue siendo cero y solamente sobrevive esta parte de acá. Entonces la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es simplemente la masa por la derivada de b con respecto al tiempo. La derivada de b con respecto al tiempo simplemente se llama aceleración, ¿no? Entonces eso es lo que dice el caso particular cuando la masa es constante. ¿Ok? Entonces la fuerza resultante que actúa sobre un sistema, entonces es simplemente la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad, más la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa permanece constante, esto vale cero. Y ese término de acá es simplemente la aceleración. Entonces la fuerza resultante es igual simplemente a la masa por la aceleración, como indica en esta ecuación. Esta ecuación es un caso particular de la segunda ley de Newton cuando la masa es invariante. ¿Ok? Bien, el otro caso que vamos a ver, ¿de acuerdo? Un caso especial, ¿de acuerdo? Es este caso. Cuando hagamos interacción gravitacional, ¿de acuerdo? Entre M1 y M2, vamos a hacer una interacción gravitacional específico, ¿ya? Entonces uno de ellos va a ser el planeta Tierra y el otro va a ser cualquier objeto que está cerca de la superficie terrestre. Entonces es lo que vamos a imponer acá. Entonces imagínense que M1 es la masa de la Tierra. ¿Ok? Y ponemos eso. Y M2 es M, que significa es cualquier objeto que está cerca de la superficie de la Tierra. ¿Ok? ¿Qué más? La distancia de separación entre ambas partículas va a ser igual al radio terrestre más h, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer un garabato para que se entienda de qué se trata, ¿ya? Entonces, imaginemos que este es el planeta Tierra, una partecita de ese, para no dibujar tan grande, y imaginemos que este es el centro de masa. El centro de masa es un punto donde podemos concentrar toda la masa de un sistema y analizarlo como si fuese partícula, ¿ok? Entonces, esta es la Tierra, por lo tanto, este es M1. Entonces, M1 va a ser simplemente igual a la masa de la Tierra. ¿Ok? El mouse está fallándome, entonces esta es la masa de la Tierra, ¿ya? Ok, la masa de la Tierra. Y M2 es simplemente un objeto que está cerca de la superficie terrestre. Entonces, M2 va a ser, digamos, este que sea M2, y simplemente estamos llamándolo M. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia de separación entre la Tierra y este objeto, ¿de acuerdo? Se mide de centro de masa a centro de masa. Esa distancia es esta distancia de acá, ¿de acuerdo? De acá hasta acá. Es esta la distancia R. ¿Ok? Pero esa distancia R se puede medir de la siguiente manera. Se puede medir inicialmente el radio terrestre, la distancia del centro de masa hasta la superficie. Eso vamos a llamarlo el radio terrestre, más una cierta altura. La altura generalmente se mide con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, ok, a ver, vamos a dibujar mejor. Entonces, la altura se mide con respecto a la superficie terrestre y va a ser este de acá. Este va a ser h. ¿Ok? Entonces, R es simplemente la suma del radio terrestre más esta altura h, como indica en esta ecuación acá. Bien, vamos a imponer una restricción para este cálculo y vamos a decir que la altura h es mucho, mucho, mucho más pequeña que el radio terrestre. ¿De acuerdo? Este símbolo de acá significa que es mucho, mucho, mucho más pequeña
que el radio terrestre. Entonces h es pequeñito, esta altura es pequeña con respecto al radio de la Tierra. Bueno, ese es un esquemita nada más, pero el radio de la Tierra es mucho más grande que esta altura, ¿no? Eso vamos a imponer. Por lo tanto, la cuarta ley de Newton, es decir, la ley de gravitación universal de Newton, queda de la siguiente manera. Recuerden ustedes la cuarta ley. Entonces la cuarta ley se da por esta ecuación de acá. Entonces en esta ecuación vamos a reemplazar en lugar de m1 la masa de la Tierra, en lugar de m2 la masa m, y en lugar de este r colocamos el radio terrestre más h, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda este asunto? Queda así. Entonces, en lugar de m1 la masa de la Tierra, en lugar de m2 m, en lugar de r colocamos el radio terrestre más h, y todo eso elevado al cuadrado, por el vector unitario que une los centros de masa. Bien, entonces trabajamos esta ecuación. Lo que vamos a hacer en este caso es simplemente sacar el radio terrestre afuera, por este paréntesis. Entonces tenemos que factorizar el radio terrestre y lo sacamos fuera como el radio terrestre al cuadrado. Está elevado al cuadrado, ¿cierto? Acá queda 1, aquí no hay radio terrestre, entonces tenemos que dividir h entre el radio terrestre y queda esta ecuación un poco más interesante, ¿ya? Aquí necesito una pizarra, ¿ya? A ver, aquí. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos, ¿ya? Entonces, si h es mucho más pequeña, a ver qué permíteme, mucho más pequeña que el radio terrestre, ¿ok? Esto significa mucho más pequeña que el radio terrestre. Entonces, generalmente para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Se hace el cociente y se divide la cantidad más pequeña sobre la cantidad más grande. Entonces, h es más pequeño que este, entonces se divide h entre el radio terrestre. Es un cociente. Arriba colocamos el radio h y abajo ponemos el radio terrestre. Entonces, repito, la cantidad más pequeña en el numerador y la cantidad más grande en el denominador. Y esto, ¿de acuerdo? Es mucho más pequeña que ¿cuánto? Que 1, ¿no? Entonces, si ambos lados de esta desigualdad dividimos entre el radio terrestre, a la izquierda queda h partido entre el radio terrestre y a la derecha queda 1, ¿cierto? Entonces, si sucede esto, esto también implica, ¿de acuerdo? Lo siguiente. Entonces, como este cociente es pequeño, muy pequeño comparado con 1, entonces lo que se hace es, se impone otra cantidad más pequeña todavía, ¿de acuerdo? Es decir, más pequeña que esa va a ser esa cantidad pequeña, pero elevado al cuadrado, ¿ok? Y generalmente se compara con un número finito, que generalmente se utiliza la unidad para poder hacer esta comparación. Y esto es muy aproximadamente igual a 1. Entonces, ¿esto qué significa, jóvenes? ¿Okay? Significa, si h partido entre el radio terrestre es mucho más pequeño que 1, entonces si esta cantidad es pequeña, y esa cantidad elevado al cuadrado es una cantidad mucho más pequeña todavía. ¿De acuerdo? ¿Okay? Por ejemplo, aquí. A ver, veamos un ejemplito acá. Un ejemplito para que se entienda mucho mejor. A ver. Entonces, imaginemos que h partido entre el radio terrestre, ¿sí? El radio terrestre es una cantidad pequeña, digamos 0.0, digamos así, 0.01, ¿ok? O de repente estoy exagerando, ya, digamos así. Sí. Entonces, si es esto así, entonces, ¿cuánto vale esa cantidad que es pequeña, h partido entre el radio terrestre, pero esa cantidad elevado al cuadrado? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa ese asunto? Significa que hay que elevar al cuadrado ese número que hemos dado como ejemplo. Entonces va a ser 0.01 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale este cálculo? A ver, ¿me ayudan? Disculpe, ingeniero. A mí me salió 1 por 10⁻⁴. Entonces sería 0.0001, ¿cierto? Sí.
Perfecto. Entonces, fíjense bien. Entonces, noten esta cosa interesante, ¿no? Entonces, si h partido entre radio terrestre es 0.01, es decir, pequeñito, y si elevo al cuadrado esta cantidad, sale una cantidad mucho más pequeña todavía, ¿no es cierto? Ok, eso es importante, ¿ya? Entonces, como esto es pequeño, muy pequeño comparado con 1, entonces elevo al cuadrado, ¿verdad? Y esta cantidad es mucho más pequeña todavía que 1. Entonces esto prácticamente es 1. Eso significa eso. ¿De acuerdo? Ok. Pero, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Si este cociente ya es muy, muy pequeño. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si h es mucho, mucho, mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Que el radio terrestre. Voy a tratar de escribir en látex, a ver si funciona esto. A ver, otra vez. Ok, no funciona, no importa. Estos tres están juntos, ya aquí no he podido escribir este látex, pero no importa. Esto es mucho más pequeño, mucho, mucho más pequeño que el radio terrestre. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Ya? Bien, que el cociente entre h y el radio terrestre, ¿de acuerdo? Es mucho, mucho, mucho más pequeño que 1. ¿Esto qué implica? ¿Ok? Implica, ¿de acuerdo? Que h partido entre el radio terrestre más 1 es muy aproximadamente igual a 1. Entonces, esta segunda condición que nos está diciendo. Nos está diciendo que el cociente entre h partido entre el radio terrestre ya es una cantidad parecida a esta, pero es ya muy, muy pequeño comparado con 1. Entonces yo no necesito elevar al cuadrado para poder despreciar, porque ya es una cantidad demasiado pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren un ejemplo, podemos copiarnos este de acá. Bueno, aquí lo dejaremos y lo moveré un poquito más abajo, mejor. Y les comento entonces el ejemplo que quiero comentarles, ¿ya? Entonces, acá, fíjense bien. Entonces, ¿qué tal si aquí ya es esta cantidad pequeña? Es decir, esto. Y esto, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser algo así, ¿no? A ver si puedo ver esta línea. Okay, no. ¿Y cuánto sería esto, jóvenes? ¿Cuánto es 0.0001 al cuadrado? De repente, notación científica es el resultado, pero dígame ahí, yo lo transformo. ¿Cuánto sale? No partía con la menos 10 a la menos 8. A la menos 8. Ok, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 1. Eso es. Está bueno. Entonces, fíjense bien acá. Entonces, si h es mucho más pequeño que el radio terrestre, entonces lo que se hace es, se desprecia este cociente p elevado al cuadrado. Pero si esta cantidad h es mucho, mucho, mucho más pequeña que el radio terrestre, entonces este cociente ya es demasiado pequeño comparado con 1. Entonces ya no se eleva al cuadrado para poder despreciar. Directamente h partido entre el radio terrestre ya se desprecia. ¿De acuerdo? Y simplemente esta suma queda como 1. ¿Ok? Eso es Hopkins. Entonces, ¿cuál es la aproximación un poco más estricta? Es esta de acá. ¿De acuerdo? Esta es la más estricta. Esta no es tanto. ¿De acuerdo? Pero esta se utiliza cuando, ¿de acuerdo? Ese cociente es ya muy pequeña. Si es muy pequeña, entonces directamente esto lo despreciamos. Pero si no es tan pequeña, por ejemplo, como esta, entonces despreciamos ese término pero elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso es importante, ¿ya? A eso se refiere estos símbolos de acá. H muy pequeña, ¿de acuerdo? Comparado con radio terrestre. Está muy, muy, muy pequeña comparado con radio terrestre significa, ¿ya? Ok. Entonces, continuemos con el avance. Entonces, en este caso, estamos considerando h muy, muy, muy pequeña comparada con el radio terrestre. Por lo tanto, el cociente entre el radio terrestre, entre h, perdón, y el radio terrestre, es decir, este cociente de acá, ya es despreciable comparado con 1. ¿Ok? Entonces, este cociente vamos a aproximar a 0,
pero comparando con esta unidad. Entonces, esta suma es prácticamente 1 simplemente. ¿Ok? Entonces, 1 por radio terrestre al cuadrado, simplemente queda el radio terrestre al cuadrado. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Vamos a juntar esos términos de acá. La masa estoy colocando adelante, si se fijan. Y vamos a hacer este cálculo de acá. Si usted hace este cálculo, googlea, ¿de acuerdo? Y determina, bueno, busca en internet la masa de la Tierra y busca también en internet el radio terrestre. Puede utilizar el radio terrestre medio o de repente el radio terrestre en el Ecuador, ¿de acuerdo? Porque los dos va a funcionar. Reemplace esos datos y de forma muy interesante, este cociente sale este valor, 9.8 sale. Y si usted hace el análisis dimensional, las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este 9.8 metros por segundo al cuadrado se conoce como la aceleración de la gravedad, ¿de acuerdo?, de nuestro planeta. ¿Cuánto vale? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este G sale de la cuarta ley de Newton, para el caso particular de la interacción entre el planeta Tierra y cualquier objeto que está cerca, muy cerquita de su superficie. ¿De acuerdo? Muy cerquita significa que H es pequeño, muy, muy, muy pequeño, comparado con el radio terrestre, es decir, está cerca de la superficie de la Tierra. ¿Ok? Y eso es lo que realmente se hace en ingeniería. Entonces se analiza sistemas cerca de la superficie terrestre. Entonces esta aproximación, cuando hagamos cálculos terrestres, ¿de acuerdo? Sí es válida, sí funciona muy bien. Pero si nosotros queremos hacer cálculos, o por ejemplo iteraciones entre el planeta Tierra y la Luna, digamos, entonces esta aproximación no es buena, ¿no? ¿Qué debemos utilizar? Esta general, esta ecuación deberíamos utilizar. ¿Ok? Para el caso terrestre, entonces la fuerza de interacción gravitacional resulta ser esta ecuación de acá, que dice que la fuerza con que se atraen los objetos es simplemente la masa del objeto que está cerca de la Tierra por G, ¿de acuerdo? Y este G es conocido, ¿de acuerdo? Y vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una característica del planeta Tierra. Si usted hace el mismo ensayo en otro planeta, por ejemplo en Marte, ¿de acuerdo? Entonces el G de Marte va a ser diferente. ¿Ok? Esto es solamente válido en el planeta de los simios, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Ok, a propósito, entonces esta fuerza de interacción gravitacional lo conocemos localmente como peso, ¿no? mg, como peso. Pero es la fuerza con que el planeta Tierra atrae a cualquier objeto que está cerca de su superficie, ¿no? ¿A dónde lo atrae? Hacia el centro de masa. Bien, entonces vamos a hacer un resumen acá, ¿de acuerdo? De las ecuaciones que se utilizan, básicamente, en este tipo de sistemas. Entonces vamos a analizar un sistema en equilibrio. Entonces, sistema de equilibrio significa que la aceleración del sistema es igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el caso de la segunda ley de Newton, pero el caso particular, este de acá. Cuando la masa del sistema durante su movimiento permanece invariante, ¿ok? Es un caso especial. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a simplemente a masa por aceleración, pero la aceleración es cero. Entonces, el producto de la masa por cero, eso es cero. Entonces, en otras palabras, cuando analizamos sistemas en equilibrio, vamos a sumar todas las fuerzas y eso tenemos que igualar a cero, pero de forma vectorial. Entonces, ¿qué significa? Esto hay que aplicar a todas las direcciones posibles. Por ejemplo, si tenemos la dirección X, hay que hacer la suma de fuerzas en la dirección X y eso hay que igualar a cero. Si hubiese un eje Y, hay que hacer la suma de fuerzas en el eje Y y eso también hay que igualar a cero. Y si hubiese un eje Z, entonces hay que hacer la suma de todas las fuerzas en el eje Z y esa suma también debe dar cero. Eso es un sistema de equilibrio en dinámica de la partícula, ¿ya? Ahora, cuando el sistema esté acelerado, entonces significa que la aceleración del sistema no es cero, es decir, es distinta de cero. Entonces, si es distinta de cero, entonces la ecuación que vamos a aplicar es esta. F es la fuerza resultante. Esta fuerza resultante va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Esta es una ecuación vectorial. Entonces significa que hay que aplicar esta ecuación a todas las direcciones posibles. A X hay que sumar todas las fuerzas en X y eso equivale a la masa por la aceleración en X, si es que hubiese, ¿no? Y hay que hacer luego la suma de fuerzas en el eje Y eso igualamos a masa por la aceleración en el eje Y, si también por supuesto si hubiese. Y si hubiese el eje Z hay que hacer lo propio. ¿Ok?
Generalmente, en alguna de esas direcciones se mueve la partícula y en las otras de repente no. Entonces, si en las otras no se mueve, hay que hacer que esa suma de fuerzas sea igual a cero porque no hay movimiento en esas direcciones. Pero eso va a depender del ejercicio que resolvamos. Pero en general son esas ecuaciones las que hay que resolver. Bien, entonces en dinámica, ¿de acuerdo? Cuando hagamos dinámica, lo que se obtiene en dinámica como solución es la aceleración. Y luego vamos a aplicar cinemática, ¿de acuerdo? Cinemática, ¿sí? Cinemática, ¿para qué? Para obtener la velocidad y para obtener la posición, ¿de acuerdo? Y con eso podemos hacer el análisis del movimiento, ¿ok? Entonces en la dinámica vamos a obtener la información de por qué la partícula se mueve con una determinada aceleración, ¿de acuerdo? Y en cinemática vamos a analizar esa aceleración para obtener la velocidad y la posición y todo lo que implica el análisis del movimiento, ¿no? Aquí veamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Es el primer ejemplo que vamos a ver y este resuelto acá, pero me gustaría resolverlo con ustedes en la pizarrita para hacerlo un poco más lento, para que puedan ustedes tomar apuntes y sea más productivo esta clase, ¿ya? Entonces, si es que toman apuntes, ¿no? Si no toman, entonces de repente no se buena idea este asunto. Pero igual, imaginemos que sí toman. Entonces veamos un ejemplo, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que tenemos una partícula, de acuerdo, de masa m, sobre la superficie de la Tierra, de acuerdo, a una altura de 5 metros, ¿ya? Y con una velocidad inicial horizontal, totalmente horizontal, igual a 10 metros por segundo, ¿ya? Entonces, eso tenemos aquí. Entonces, vamos a dibujar nuestro sistema. Entonces, este va a ser la superficie de la Tierra, este de acá, ¿ok? Si analizamos localmente, la superficie de la Tierra es prácticamente una recta, ¿no? Pero si nos alejamos, eso es una curva, ¿no? Se parece a una esfera más o menos, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer interacción de acuerdo con una partícula. Ok, esa partícula vamos a dibujar de color azul. Ok, esto está bien. Y vamos a ubicarlo por acá. Y por ahí. Eso va a ser la partícula. Ok, eso. Bien, entonces esta partícula tiene masa igual a 1. Bueno, masa m. No sé cuánto vale, vamos a checar. Bueno, tenemos el valor, vamos a dejarlo como m simplemente. ¿Ok? Y esta partícula está a una altura h con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces eso vamos a dibujar. Entonces esta partícula está a una altura h con respecto a la superficie terrestre, ¿no? Entonces vamos a llamar h esto así. Este es h. H. ¿Cuánto vale en el ejercicio? Vale 5 metros, ¿ok? Para trabajar con numeritos. Pero también podemos trabajar con letras simplemente, ¿ok? Esto para ser un poquito más cristiano el ejercicio, ¿no? Ya está. Y ahora vamos a imponer una velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ser horizontal y vale 10 metros por segundo. Y entonces esta partícula se mueve con una cierta velocidad inicial, ¿de acuerdo? Es este de acá, y esta velocidad inicial es totalmente horizontal. Es, ahí vemos. Vamos a colocar el sentido con esta flechita para que esté clarito el asunto, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, a ver, voy a mover un poquito esto. Ok. Veamos a ver. Ok, está bueno. Y ahora vamos a colocar cuánto vale esta velocidad inicial. Entonces, esta velocidad inicial, pero es totalmente horizontal y vale 10 metros por segundo. ¿Ok? Si se fijan, esta velocidad inicial es totalmente horizontal. Por lo tanto, esta velocidad inicial eh, solamente tiene componentes en x. Entonces, esta velocidad inicial pero es en x. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad inicial en y? ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en y? Si la velocidad inicial está totalmente horizontal, no tiene componentes en la dirección vertical, ¿no? Si no tiene componentes en la dirección vertical, ¿cuánto vale ese componente? Sí. Exacto. Entonces Cero. vale, exacto, 0 metros por segundo. ¿Ok? Eso es importante anotar. Perfecto. Ahora vamos a colocar un sistema de referencia debajo de esa partícula, ¿ok? Y sobre la superficie de la Tierra. Y colocamos entonces en este sistema de referencia.
Para que se note, simplemente vamos a dibujarlo verdecito. Y pues un poquito más. Eso nada más para que se note. Y lo colocamos aquí. Ahí. Ahí lo colocamos. Y la horizontal sobre la superficie de la Tierra. Vamos a colocar los sentidos para que no haya ambigüedad. Eso es. Perfecto. Y ahora acá también. Perfecto. Ya tenemos el sistema de referencia. Vamos a colocar los ejes. Este va a ser el eje Y. Este va a ser el eje X. Y este es el 0 del sistema de referencia. Está justo por debajo, ¿no? Como pueden checar. Súper. ¿De acuerdo? Entonces ese es el sistema que hay que analizar con esas características. Muy bien. Bien, entonces este objeto de masa m está cerca de la superficie terrestre, está a una altura de 5 metros, ¿de acuerdo? Medida con respecto a la superficie. Por lo tanto, esta partícula está muy cerca de la superficie terrestre, por lo tanto podemos aplicar todo lo que les he comentado en estas láminas de acá, ¿cierto? Entonces aplicamos todo eso. Bien, entonces este objeto, por tener masa, se siente atraído hacia la Tierra, y la Tierra se siente atraído hacia este objeto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? La masa m cae hacia el centro de la Tierra y el centro de la Tierra cae hacia el centro de esta masa m. Pero eso no se observa en la naturaleza. Lo que se observa en la naturaleza es que este objeto cae apuntando hacia el centro de la Tierra, pero la Tierra permanece estacionaria. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no se mueve la Tierra? Por una sencilla razón. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? La inercia. Entonces imagínense que tenemos digamos, una superficie, ¿de acuerdo? Okay, y aquí tenemos, por ejemplo, una cajita, digamos, de masa igual a 1 kilogramo, por decir, 1 kilogramo. Y aplicamos una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza en esa dirección y en ese sentido. Digamos que esta fuerza valga, por decir alguna cosa, 2 newtons. Newtons es la unidad en el tema internacional para medir la fuerza, ¿no? Ok, entonces con esto va a lograr que usted, esta cajita, que se mueva. Logra entonces que la cajita se mueva con esta fuerza. ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué tal si en lugar de esta cajita, ¿de acuerdo? Coloca, digamos, una caja mucho más grande, ¿de acuerdo? Digamos, esta caja está almacenando aquí dentro un elefante, digamos, ¿ya? Por supuesto que la masa ahora es mucho más grande. Digamos que es 1000 kilogramos, ¿ya? 1, 2, 3, 1000 kilogramos, aproximadamente 1 tonelada, digamos, ¿ya? Y le aplica la misma fuerza. ¿Qué fuerza? También una fuerza de 2 newtons. ¿Captan? Y el sistema no se mueve, está quieto, ¿de acuerdo? Porque tiene mucha masa. Ah, ok, entonces esa es la justificación, sí, 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 ¿de acuerdo? Entonces, si usted aplica la misma fuerza sobre objetos que tienen diferentes masas, los objetos que tienen masas pequeñas, entonces de repente se mueva, pero los objetos que tienen masas grandes, pues de repente no se mueva. Entonces, la primera ley de Newton habla de la ley de inercia, ¿de acuerdo? Y dice que todo sistema aislado tiende a permanecer su estado de movimiento constante, es decir, mantiene su estado de movimiento. ¿Qué tal si el estado de movimiento es cero? Es decir, ¿qué tal si su velocidad inicial es cero? Entonces, va a tratar de mantener cero, ¿de acuerdo? Es decir, va a tratar de mantenerse en reposo. Entonces, si este bloquecito inicialmente tenía velocidad cero, pues por inercia va a tratar de mantener su estado de movimiento igual a cero. ¿Ok? Pero esta fuerza va a ser suficiente para cambiar ese estado de movimiento y va a hacerlo mover. Pero este de acá, ¿de acuerdo? Inicialmente imaginamos que su estado de movimiento es cero, ¿de acuerdo? Y este objeto va a tender a mantener su estado de movimiento en reposo, es decir, en cero. Y esta fuerza de los newtons no va a ser suficiente para poder cambiar el estado de movimiento de ese sistema, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, la inercia se mide a través de la masa, ¿de acuerdo? Como la oposición que tiene ese sistema al cambio de su estado de movimiento. ¿Ok? Entonces, un objeto que tiene masa pequeña tiene una inercia pequeña y un objeto que tiene masa grande tiene una inercia más grande. ¿Qué significa inercia? La oposición que presenta el sistema al cambio en su estado de movimiento.
¿Ok? Este tiene una inercia pequeña, por lo tanto su posición es pequeña. Este tiene una inercia grande, por lo tanto su posición es también grande. Esa es la justificación de que por qué el planeta Tierra no se mueve. Entonces, ¿por qué? Porque la masa de la Tierra es mucho, mucho, mucho más grande que esta masita de acá. Por eso la Tierra prácticamente no se mueve. El que se mueve es el que tiene menos inercia. ¿Ok? Bien, perfecto. Además, la Tierra no está sola, está acoplado a un sistema solar, ¿de acuerdo? Donde la principal atracción es la atracción entre el planeta Tierra y el Sol. Bueno, es un sistema un poco más complejo, ¿ok? Pero vamos a analizar solamente localmente, ¿ya? Eso es. Ok, entonces, la fuerza con que atrae la Tierra a este objetito se llama peso. Y vamos a dibujar el color azul, ¿ya? Esa es la fuerza con que la Tierra atrae este objeto hacia su centro de masa, que es esta. Vamos a dibujarlo así. Y hemos visto que esta fuerza, si está cerca de la superficie terrestre, eso vale mg. Vamos a colocar. Esto vale mg. Perfecto. ¿Dónde está su parejita? ¿Dónde está su parejita de esta fuerza azul? Su pareja de esta fuerza azul está aquí. ¿Dónde está? En el centro de masa del planeta Tierra. Imaginemos que el centro de masa de la Tierra es este punto de acá. Está mucho más abajo, pero, por supuesto, pero simplemente como esquemita, vamos a dibujarlo acá. Imaginemos que ahí está el centro de masa, ¿vean? Entonces, a ver, déjenme copiar esto. Este va a representar el centro de masa de la Tierra. Y en este punto se ejerce una fuerza. ¿Okay? Esa fuerza es idéntica a esta, solo que hacia arriba. Estoy dibujando de color negro a propósito porque esta fuerza actúa sobre el planeta Tierra, sobre el centro de masa del planeta Tierra en realidad. ¿Y cuánto vale? La misma que esta, idéntica a esta, igualita. ¿De acuerdo? Entonces, por esta fuerza es que este objeto cae hacia el centro de la Tierra. Esta es la Tierra, debería caer hacia el objeto también, hacia arriba. No cae, no se mueve porque su masa, su inercia de la Tierra es mucho más grande. ¿De acuerdo? Y la Tierra también está interactuando con otros planetas y en particular está interactuando con el Sol. Entonces, esa interacción es mucho más fuerte que esta interacción pequeñita. ¿Ya? Generalmente no se dibujó esta fuerza que actúa sobre el centro de masa de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque como estamos en el planeta Tierra, generalmente se analiza todos los objetos que están sobre su superficie o cercanos a su superficie, pero no la Tierra, porque la Tierra es un sistema donde colocamos un sistema de referencia y ahí lo colocamos como si estuviese en reposo. Generalmente no se analiza la Tierra, se analiza cualquier objeto que está cerca de la Tierra. Bien, pero si quiere analizar, entonces ya sabe cómo hacer. Ok, bien. No hay nada más, si no me equivoco. Entonces, este objeto está aquí, suspendido. Por lo tanto, no hay ninguna otra fuerza. Si este objeto estuviese en contacto con la superficie, ahí va a aparecer fuerzas normales, fuerzas de rozamiento y esas cosas, ¿ya? En este caso vamos a dejarlo suspendido nada más. Ok. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, entonces con confianza por favor me interrumpen y hacen su consulta, ¿ya? Bien. Bien, entonces ahora vamos a aplicar estas ecuaciones que les he escrito acá. Este resumen de acá. Vamos a analizar el sistema si está en equilibrio o se está acelerando. Veamos el sistema. ¿Qué dicen ustedes? Ok, ¿qué creen? ¿Ese sistema está en equilibrio o está acelerado? ¿Qué dicen? Acelerado. Claro, acelerado está, no está en equilibrio, se va a mover esta partícula m, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuación de acá. Entonces aplicamos esta ecuación y eso implica que hay que aplicar esta ecuación en x, en y y en z en los ejes que hay en el sistema. En este caso hay en x y en y, ¿no? Entonces trabajamos. ¿Ok? Entonces primero en x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces en x lo que hay que hacer es hay que hacer la suma de fuerzas en la dirección x y eso igualamos a ¿cuánto? A masa por la aceleración en el eje x. ¿Ok? Apliquemos esta ecuación. Sumemos todas las fuerzas que actúan en la dirección x. ¿Cuál es la dirección x? Esta de acá, la horizontal.
¿Qué fuerzas actúan sobre este objeto? ¿Qué fuerzas actúan? Un error muy común es decir que la velocidad es fuerza. No, 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 la velocidad no es fuerza. La fuerza solamente es mg en este caso. No hay ninguna fuerza que actúa en la dirección x. Entonces la suma de fuerzas en x es 0. Y eso tenemos que igualar a masa, ¿de acuerdo? En este caso la masa del sistema es m minúscula, ¿de acuerdo? Por la aceleración en ese eje, por la aceleración en el eje x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que la aceleración en el eje x es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. ¿No? Entonces, fíjense bien, si 0 es igual a m por aceleración en x, donde la masa m no es 0, no puede ser 0 la masa. ¿Por qué? Porque lo contrario, esta partícula no existiese, pues, ¿no es cierto? Entonces la masa no es 0. Entonces se impone que la aceleración en el eje x sea 0, para que el producto de ese 0 por la masa de 0. ¿Cierto? Eso significa esta primera ecuación, vamos a llamar la ecuación número 1. ¿Ok? ¿Captan, jóvenes? Ok. Entonces ahora hagamos en el eje y. Entonces en el eje y hacemos lo propio, hacemos la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección y eso igualamos a masa por la aceleración en el eje y. Entonces aplicamos esta ecuación a nuestro sistema y ¿qué tenemos? El eje y es este de acá, es la dirección vertical. ¿Qué fuerzas actúan en la dirección vertical? Solamente actúa el peso y está apuntando hacia abajo y tiene sentido contrario al eje positivo que hemos elegido para y. Por lo tanto, mg es positivo o es negativo. ¿Qué dicen? Negativo. Claro, negativo menos mg. Y no hay ninguna otra fuerza más que actúe en la dirección y. Por lo tanto, eso hay que igualar a masa del sistema que estamos analizando. La masa del sistema que estamos analizando es m minúscula y por la aceleración en el eje y. ¿Esto qué implica? Implica que la aceleración en el eje y es igual a ¿cuánto? Si pueden notar, en esta ecuación podemos cancelar el valor de la masa. Por eso nos da el valor de la masa. Es independiente de su valor. ¿De acuerdo? No interesa si es 1 kilogramo o 2 kilogramos. El resultado es exactamente el mismo, significa. Ok. Bien, entonces la aceleración en el eje y es igual a ¿cuánto? A menos g. ¿Cuánto vale esto? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es la característica de nuestro planeta Tierra. ¿No? Esta vamos a llamarlo ecuación número 2. ¿Está claro, jóvenes? Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajarlo, ¿ya? Vamos a esta ecuación. Lo que les... A ver, no lo La escuchamos. sumatoria de fuerzas en el eje X. Claro que sí. Claro que sí. La suma de fuerzas en el eje X me está preguntando su compañero si es que lo he escuchado bien, ¿ya? Entonces, fíjense bien, la suma de fuerzas en el eje X es este. El eje X es horizontal, este de acá. ¿Ya? Entonces, busquemos fuerzas que estén horizontales, acá, en esta dirección horizontal. ¿Qué fuerzas son? Bueno, no hay fuerzas. Pero uno podría decir la velocidad. No, no, la velocidad no es fuerza. ¿De acuerdo? ¿Ok? No es fuerza. Entonces, no hay fuerzas en esa dirección. ¿Ok? Generalmente me gusta dibujar de un color específico, ¿de acuerdo? Las fuerzas que actúan sobre una partícula. En este caso la partícula es la partícula M y está dibujada de color azul. Entonces todas las fuerzas que actúan sobre la partícula M, generalmente yo lo dibujo de color azul para que no me equivoque y no me confunda con velocidades o otras cosas. ¿Ya? Entonces la única fuerza que actúa sobre la masa M es esta fuerza que es el peso. Y este peso es totalmente vertical, no tiene componentes en la dirección X. Entonces, como no hay fuerzas en la dirección X, la suma de esas fuerzas es igual a 0, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es. Y eso hay que igualar a masa del sistema, que en este caso es m, por la aceleración en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, 0 es igual a m, ¿de acuerdo? Por la aceleración en X. La masa m no es 0, ¿de acuerdo? Como no es 0, entonces la aceleración en X debe ser 0. A ver, en otras palabras, lo que he hecho es lo siguiente, ¿ya? Entonces, este m lo paso a dividir. Entonces, tengo 0 dividido entre m, y eso es igual a la aceleración en X, ¿ya? La masa m no es 0,
Pero 0 entre m, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 0 entre m? 0. 0. Entonces, 0 es igual a la aceleración en x, ¿no? Es lo que dice acá. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, ok, Ya, y que, dígame. ¿por qué el eje era negativo? No entendí eso. Ah, ok, claro que sí. El eje, el peso, ¿no? El peso es negativo, ¿no? Eso es decir, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué este peso es negativo, no? Fíjense bien. El signo de un vector lo define el sistema de referencia. Ese sistema de referencia que estoy utilizando para el eje Y, estoy diciendo que todos los vectores que apuntan hacia arriba son positivos y todos los vectores que apuntan hacia abajo, como este, son negativos. Entonces, por eso esto es negativo. El signo de un vector lo define el sistema de referencia. Ese es el sistema de referencia. ¿Ok? Ah, ok. Perfecto. Ahora continuamos con el ejercicio y lo que les comentaba, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos dinámica, lo que se obtiene como resultado es la aceleración. Esto se obtiene como resultado, ¿de acuerdo? De dinámica. Y luego, ¿de acuerdo? Con la teoría de cinemática, se obtiene, ¿qué cosa? Se obtiene la velocidad y se obtiene la posición. Entonces ya hemos hecho dinámica. Con dinámica obtenemos la aceleración y con cinemática vamos a obtener el resto. Y es lo que estamos haciendo ahora. Con dinámica hemos obtenido que la aceleración en X vale 0 y la aceleración en Y vale menos la gravedad. ¿Okay? Ahora cinemática vamos a utilizar para obtener las otras ecuaciones de movimiento. Bien, entonces lo trabajamos aquí, ¿de acuerdo? Y luego lo ordenamos un poquito, ¿ya? A ver, vamos a trabajar con la ecuación número 1. De 1 tenemos, ¿qué cosa tenemos? Tenemos lo siguiente, a ver, ¿qué dice la ecuación número 1? La ecuación número 1 dice que la aceleración en X vale 0. Entonces vamos a trabajar con la aceleración en X, ¿ya? ¿Cómo se define la aceleración en X? La aceleración en X se define como la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo. Entre todo eso es de acuerdo de la cinemática, ¿no? Entonces de acá despejamos el diferencial de velocidad en X. Entonces, ¿cómo despejamos? Este diferencial de t lo pasamos a multiplicar acá, ¿cierto? ¿No? Entonces eso queda la aceleración en X por el diferencial de t. A ver, mediten esa ecuación. ¿Tienen dudas? Pregunta. ¿Está claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, de acuerdo, ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Integramos a la izquierda e integramos a la derecha. Integramos a la izquierda, que tengo integral de diferencial de velocidad en X, ¿de acuerdo? Y a la derecha tenemos integral de aceleración en X por el diferencial de t. Ahora colocamos los límites, ¿ya? Aquí, en el límite inferior, va la velocidad inicial en X, que vamos a definir cuánto vale según el sistema que estamos resolviendo. Y el límite superior simplemente es la velocidad la velocidad en X. El límite inferior en el integral de la derecha es simplemente el tiempo igual a 0 y el superior es un tiempo cualquiera. Ahora la muevo la pizarra para que podamos ver con más detalle. Y eso es. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que estos límites son los correctos? Por una sencilla razón. Aquí estoy integrando o estoy sumando velocidades. Entonces los límites tienen que estar en las velocidades. ¿Quién define qué está sumando, qué está integrando? El diferencial. Entonces ese diferencial de velocidad en X significa que estoy sumando velocidades en X. Y ese diferencial de t significa que estoy sumando o estoy integrando tiempos. Y los límites inferiores tienen que ser t igual a 0 y el superior un tiempo cualquiera t. ¿No? Eso significa. Bien, y sigamos trabajando. Integramos esta aceleración en X, ¿cuánto vale? La ecuación número 1. ¿Cuánto vale la aceleración en X? ¿Vale? 0. Muy bien, entonces reemplazamos. Eso es. Entonces, integral de 0, diferencial de t.
Y los límites son desde t igual a 0, si quiere, t igual a 0, hasta t. ¿Cuánto vale? Bueno, aquí pensemos. ¿Cuánto vale la integral de la izquierda? Ok, falta aquí, falta. Me estoy olvidado definir este límite, ¿no? Y este límite inferior, tengo que saber cuánto vale. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en x? Ok, eso lo determino del sistema que estoy resolviendo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en x, jóvenes? ¿Cuánto vale? 10. 10, exacto. Está. Entonces, eso colocamos acá. Y listo. Ahora sí. Resolvemos la integral de la izquierda, que sería esta. La integral de diferencial de velocidad en x. ¿Cuánto vale? ¿Ya están en cálculo, en integrales en cálculo, jóvenes? ¿Sí, no ven? Aún no. No. Todavía. Ah, ok, pero estamos en problemas ahora, entonces, ¿no? Pero es que son... a ver, no puede ser. ¿Quién es su profesor de cálculo? ¿Qué están haciendo? Ok, bueno, es que el problema es en las clases virtuales se avanza muy lento, ¿no? Ok, bueno, ya. Sí, sí. Y vamos a recordar un poco de integrales, ¿ya? Entonces, integrales. Primero, integrales indefinidas, ¿ya? Indefinidas. ¿A qué se refiere con integrales indefinidas? Son integrales que no tienen límites, ¿ya? La integral generalmente en matemáticas le llaman I de integral, ¿ya? Puede llamar lo que se quiera. Y se define así, integral, ¿de acuerdo? De una función f que depende de x e integrada en x, ¿ok? Y esto da como resultado otra función que vamos a llamar f mayúscula, que depende de x, o le llaman también en matemáticas primitiva. Tiene nombrecitos especiales, los matemáticos les gusta llamar otros nombres. En física tiene algo, un nombre específico, velocidad, posición, aceleración, esas cosas, ¿no? Tiene un significado específico. En matemáticas es genérico, puede representar lo que sea, y tiene nombres que lo han bautizado, con nombres que les gusta, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significa, jóvenes? Entonces, ¿de acuerdo? Significa lo siguiente. Entonces, si la integral de f de x es f de x, entonces, ¿no? Pues implica que la derivada de f mayúscula con respecto a x, ¿de acuerdo? Da f minúscula de x. Entonces, si este fuese, ¿de acuerdo? Una operación sencillita, ¿de acuerdo? Para que se pueda captar al tiro. Entonces, significa que usted tiene que resolver una operación que se llama integral y tiene que sacar una función de tal manera que la derivada de esta función dé el mismo argumento. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ya? Hay toda una teoría para esto, ¿ya? Pero esto es un caso muy, muy sencillito para que puedan captar, ¿ya? Imagínense esto, ¿ya? Imagínense que y, ¿de acuerdo? Es igual a la integral, ¿de acuerdo? Digamos de x, de x, ¿de acuerdo? Y esto es igual a una función f mayúscula de x. Ok. Ahora digan ustedes, ¿cuánto vale f mayúscula de x? ¿De acuerdo? Si f minúscula vale x. Entonces, lo que tienen que hacer es, de acuerdo, entonces, encontrar una función f mayúscula de tal manera que su derivada de f minúscula, es decir, encuentren el resultado de esta integral de tal manera que su derivada de x. Eso es sencillo, se puede hacer sin saber integrales. Se puede hacer. ¿Cuánto vale? ¿Muy complicado es? Ok, entonces complicado es. Entonces, ¿cuánto? ¿Podrías repetir otra vez la Ok, entonces, teoría? una vez más. Uno más sencillito, ¿ya? Uno. Ok. En este caso, f minúscula de x, ¿cuánto vale? A ver, compara. ¿Vale? 1. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes calculen la integral de 1 diferencial de x, ¿de acuerdo? De tal manera que el resultado que encuentren al derivarlo con respecto a x de 1. Ustedes invéntense una función que depende de x
cuya derivada sea 1. ¿Cuánto vale eso? Ok, ese es el x. X. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a verificar esto, ¿ya? Entonces, la derivada, ¿de acuerdo? ¿De quién? La derivada de f con respecto a x, ¿cuánto da? ¿Cuánto vale la derivada de x con respecto a x? 1. 1. Ah, ok, ya está. Ya está. Entonces, esto tiene que coincidir con esto. ¿Y coincide, no? Ok, entonces la integral de 1 diferencial de x es x. Entonces así tienen que hacer, ¿ya? Esa es la idea de la integral. Pero en cálculo van a aprender ustedes un montón de formalismo matemático, por supuesto más riguroso, pero no tan trivial y tan, digamos, no formal como lo estoy explicando acá, ¿ya? Pero vamos a intentar hacerlo, ¿ya? Esto es para los que no han visto nada de cálculo, ¿ya? Luego van a ver un poco más formal, ¿ya? Intentemos con x, ¿ya? Vamos a intentar con x. Esto es f mayúscula de x. ¿Cuánto vale? ¿Se animan? Entonces aquí coloco un resultado de tal manera que su derivada de x. ¿Puede? X elevado a 2x elevado a, o 2x nomás. 2x elevado a la 1 medio. A la 1 medio. Wow. Ok, a ver. Si derivan 2x elevado a la 1 medio, ¿cuánto vale su derivada? ¿Cuánto es la derivada de 2x elevado a la 1 medio? ¿Jóvenes? X a la menos 1 medio. X menos a la medio. Ah, entonces no da x. Tiene que dar x. Dije al revés porque era 1 medio de x elevado a la 2. Ah, ya. X al cuadrado partido entre 2. ¿Eso me está diciendo? Sí. Sí. Ahora deriven x al cuadrado partido entre 2. ¿Cuánto vale su derivada? X. Eso es. Entonces ya saben derivar. ¿De acuerdo? Entonces la derivada de f mayúscula con respecto a x, ¿de acuerdo? Es igual a 2. Ese 2 pasa a multiplicarlo. X al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Y todo eso divide entre 2, ¿no? Ya estaba ahí. Entonces, esa es la derivada que han hecho sus compañeros, ¿no? Después más detalle este 2. Con este 2 cancelamos. Y esto es simplemente x, ¿no? Porque 2 menos 1 es 1. X a la 1 es x. ¿Captan, más o menos? Ok, perfecto. Ahora vamos a definir un tipo de integrales que vamos a ver en este curso, ¿de acuerdo? Vamos a ver de repente más, ¿de acuerdo? Pero vamos a comentarles a medida que avanzamos, ¿ya? Integrales indefinidas. Vamos a ver una integral específica, ¿ya? Una integral de una función potencial, ¿de acuerdo? Función potencial. Función potencial. Entonces, ¿qué significa ese asunto, ya? Entonces, vamos a llamar I, con los matemáticos, ¿no? Integral de una función potencial. Digamos este de acá. A. Pues no sé si, ajá, para que sea más sencillo. No importa. A, X, a la N, diferencial de X. Bien, ese es. Si recuerdan, esa es la forma de una función potencial. ¿Ya? Vamos a recordar acá. Imagínense ustedes, si tienen la función f de x igual a una función potencial a x elevado a la n, podemos derivar esta función f con respecto a x sin problema, ¿no? ¿Cómo se deriva, jóvenes? A ver, dígame. Este n baja a multiplicar, exacto, por a, por x elevado a la n menos 1. Perfecto. Entonces vamos a entender básicamente que la integral es un operador inverso de la derivada.
y vamos a hacer operaciones inversas a las que hemos hecho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, si tengo un valor 5, digamos, es un valor original, ¿de acuerdo? Y opero sobre ese valor original este operador, el operador menos, y le aplico un menos 2. ¿Cuánto vale esto? 5 menos 2, ¿cuánto vale? Eso es 3. Entonces, fíjese bien, el valor original era 5, le aplico el operador menos 2 y el resultado final es 3. ¿Ok? Entonces, este 3 ya está modificado. ¿Quién ha modificado este operador menos 2? ¿Cómo restauro el valor original de este 3? Es decir, ¿cómo restauro este 5? Le aplico el operador inverso de esta resta. ¿De acuerdo? El operador inverso de esta resta es la suma y le aplico el operador más 2. Y eso me da 5. Entonces, cuando son operadores inversos, entonces usted puede restaurar el valor original aplicándole el operador inverso de ese operador. Entonces, por ejemplo, el valor original era 5, le aplico el menos 2, sale 3. Para restaurar el operador original, que era 5, entonces le aplico a este resultado final el inverso del operador anterior. Entonces 3 más 2 da 5. ¿Ok? Lo mismo va a funcionar con la multiplicación y la división. Y ahora quiero aplicarlo eso mismo con la derivada y la integral. Esta derivada es el operador inverso de la integral, o la integral es el operador inverso de la derivada. Son operadores inversos. Si se fijan ahora, esas relaciones, esquema de relación potencial en este caso, tienen la misma forma. Y lo único que tengo que hacer es saber cómo opera en la derivada. Opera de la siguiente forma. Entonces en la integral va a ser el inverso de esas operaciones. ¿Ok? Entonces fíjense bien. ¿Qué es lo primero que he hecho, de acuerdo, para poder derivar? El exponente bajo como coeficiente, ¿de acuerdo? Y luego el exponente le resto una unidad. ¿Ok? Entonces aquí ya está hecho estas modificaciones. Este exponente ya está restado, ¿de acuerdo? Ya está modificado este exponente. Entonces, ¿qué significa? Hay que restaurar, ¿de acuerdo? Este valor original. Entonces, lo hacemos así. A x elevado a la n más 1. ¿Por qué más 1? Porque estoy aplicando un operador inverso a este menos 1. Perfecto. ¿Qué más? En la derivada he multiplicado por ese exponente. Entonces, como yo anulo esta multiplicación con la división, ¿de acuerdo? Entonces divido, para eliminar esta multiplicación, lo divido entre n. Pero este n, recuerden ustedes, era el valor original, sin modificar, sin restar este menos 1. Ok, con este más 1 lo restauro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? El valor original es con el más 1. Entonces tengo que dividirlo entre n más 1 porque ese es el valor original, ¿no? Fíjense bien. Ese va a multiplicar el valor original. Ya el valor original es el más 1. ¿Ok? Entonces aquí he utilizado operadores inversos, ¿de acuerdo? Asociados al operador derivada para el caso de función potencial. Y eso es. Esa es la integral de la función potencial. Aquí es igual. Esta constante por x elevado a la n más 1 dividida entre n más 1. Se llama indefinida estas funciones, esas integrales, ¿de acuerdo? Porque no tienen límites. Estos límites inferior y superior no sabemos cuánto vale. Como no sabemos cuánto vale, ¿de acuerdo? Pues significa indefinida, no está definida. Vamos a colocar una constante arbitraria c. ¿Cuánto vale esa constante? No lo sabemos. Es indefinida. ¿Ok? Es una constante c. Ok. Si eso es cierto, usted deriva esta función, este resultado, todo esto, y debería dar este argumento. A ver, deríbelo. A ver, deriva esta función. Entonces, al derivar, este exponente, que es n más 1, baja como coeficiente, ¿no? N más 1. Este n más 1 con este denominador n más 1 se cancela, ¿no? ¿Qué queda? A por x a la n más 1, y al derivar hay que quitarle menos 1. N más 1 menos 1. ¿Cuánto queda? N, ¿no? Entonces queda a por x a la n. Es decir, queda justo esto, ¿no? Y esta constante, la derivada de una constante vale 0. Y ya está. Ok, jóvenes, ¿captan? Más o menos.
Ok, perfecto. Ahora chequemos un ejemplo de acá, ¿ya? Veamos un ejemplo. Ahora sí va a estar un poquito más claro, ¿ya? Cada vez se aclara un poquito más, ¿ya? Entonces vamos a llamar una integral i. Integral. Digamos 2x al cubo de x. ¿Cuánto vale la integral de 2x al cubo? ¿Se animan? Entonces lo mismo, es un cociente. Arriba es lo mismo, es 2x elevado al cubo. Hay que sumarle más 1 y hay que dividirlo entre esa suma. 3 más 1. ¿De acuerdo? Y lo colocamos más una constante c. ¿Y cuánto es ese asunto? ¿De acuerdo? Es 2 cuartos de x elevado a la cuarta. ¿Ok? Más una constante c. Si quiero lo desarrollo un poquito y eso sería un cuarto de x elevado a la cuarta. Un medio, perdón. Un medio de x elevado a la cuarta. Más una constante c. ¿Cierto? No es cierto. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ingeniero. Ahora, si usted deriva un medio de x a la cuarta más c, esto da 2x al cubo. A ver, verifíquenlo. ¿Da? Sí. Eso es. Ahora sí, un hito más, ¿de acuerdo? Para que puedan ustedes checar, ¿ya? Uno más. Y igual. La integral indefinida de x, ¿de acuerdo? Este ya hemos hecho, pero igual, aparte, x diferencial de x. ¿Cuánto vale? Eso es un cociente. Entonces va x elevado. ¿Cuánto es la potencia original de este x? Es 1. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumarle más 1. Y hay que dividirlo entre esa suma. ¿Cuánto vale? Ah, más una constante. ¿Cuánto vale? X cuadrado sobre X cuadrado sobre 2 más una constante. Y es justo lo que su compañero al rato estaba achutándole, ¿recuerdan? ¿Ok? ¿Uno más? Una más. A ver. Ok, integral. A ver, de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Diferencial de x. ¿Cuánto vale? ¿Se animan? Es un cociente. Perfecto. Arriba, ¿qué va? X. X Al cuadrado. al cuadrado Más 1, 2 más 1. más 1. Y dividido entre Entre 2. 2 más 1. Y más una constante. Haciendo un poquito de álgebra, esto es x elevado al Cubo entre 3. 3 más una constante. ¿Captan, jóvenes? ¿Está bueno? Sí, ingeniero. Ok, ok, ya se aclaró un poco, ¿no? Ok, ok. Con este previo, sí, dime. Ok, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, ahora acá. Ok, dicho esto, entonces ya podemos resolver este tipo de integrales de acá. ¿Ok? Entonces, ese x puede representar y, z, lo que sea. Entonces, matemáticamente lo llaman x, pero puede representar cualquier variable. En este caso, en lugar de llamarse x, se llama bx. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la integral de diferencial de velocidad en x? Ok. ¿Cuánto? Velocidad en X. Sí, exacto. ¿Entienden los demás jóvenes? Si no entienden, me dicen, ¿ya? Ok. Velocidad en x. Entonces, la integral de diferencial de velocidad en x es velocidad en x, ¿de acuerdo?
¿Cómo es esto? Recuerden, hemos hecho esto. ¿Cuánto vale la integral de 1 diferencial de x? Eso es x. Entonces, lo que vean, la integral de diferencial de algo es ese algo. ¿De acuerdo? Entonces, integral de diferencial de x es x. Entonces, integral de diferencial de velocidad en x es velocidad en x, pues en este caso, ¿no? Como está acá. ¿Ok? ¿O quieren su demostración de eso? Si quieren, veamos su demostración, por si acaso. ¿Ya? A ver, una más entonces acá. Como tardaron, entonces estoy sospechando que no está en internet, ¿ya? Ok, a ver, ¿qué les parece llamar esto diferencial de lo que sea, de W? Ok. Entonces, en lugar de X, estoy utilizando W. No creo que se confunda, o sí se confunde. ¿No lo ven? Ok, ¿cuánto vale? No. Ok, esto vale integral de 1 diferencial de W. Ok, perfecto. ¿De dónde saca ese 1? Aquí está. Aquí no se sobreentiende, pero es 1. Ok. Y eso es integral igual a ¿qué? A W elevado a la 0. Diferencial de W. ¿Eso es cierto o no? 1 es W a la 0 o no. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. ¿Y cuánto vale ese integral? Ese es un cociente. Aquí es igual. W elevado a cuánto? A la 0. ¿Más cuánto? Es un Más 1. ¿Y divide entre cuánto? 0 más 1. 0 más 1. Y más una constante. Haciendo álgebra, ¿esto cuánto vale? W a la 0 más 1, ¿cuánto vale? W a la 1. W a la 1 es W. ¿Entre cuánto? Entre 1. ¿Eso es W o no? 5. Ok, entonces recuerden ustedes, ya, recuerden aquí, no se van a olvidar. La integral de diferencial de W, ¿cuánto vale? W. W. ¿Ok? Esta C es cuando no tiene límites. Y cuando tiene límites hay que calcularlo cuánto vale C. Luego les voy a explicar cuánto vale la constante, ¿ya? Bien, ok. Dicho esto, entonces ya estamos listos. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de velocidad en X? Velocidad en X. ¿Estás de acuerdo? Ok, ahora vamos a colocar los límites. Cuando se colocan los límites se coloca una barra larga, ¿de acuerdo? O a veces así, a ver, para que por si acaso, alguna vez de repente desaparezca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes integren, pero generalmente sale X y colocan a veces así los corchetes grandotes, ¿ya? Y ponen límites, digamos desde 10 hasta X. Esa es la notación que utilizan en este tipo de cosas. A veces lo utilizan unas barras largas, así. ¿De acuerdo? O a veces solamente una barra. Eso significa evaluar los límites, ¿ya? ¿Ok? Mi barra no está muy larga. Debe ser un poquito más larga, pero la pizarrita tiene sus limitaciones, ¿ya? Eso significa. Entonces, estas barritas significa esta función, evaluarlo en este límite superior y evaluarlo en este límite inferior. ¿De acuerdo? Evaluamos el límite, ¿ya? Eso significa. ¿Ok? Ahora, eso significa lo mismo, ¿ya? Eso es simplemente notación, como nosotros escribimos. Ok, entonces acá se coloca el límite inferior, así. En este caso, el límite inferior es 10 y el superior es velocidad en X. Ahora lo hacemos. Velocidad en X. Está un poco junto, ¿no? Pero debería ser algo así, como el apunte. A ver, los apuntes que mostramos. Sí, así los valos un poquito más largos, ¿no? La pizarra está muy, muy juntita, ¿no? Bueno, eso. Perfecto. Igual, ¿de acuerdo? ¿Igual a qué? Hemos resuelto la integral de la izquierda, ahora la integral de la derecha. El argumento de la integral es 0. Ok, entonces la integral de 0 diferencial de t, eso es 0. Entonces, si el argumento de la integral es 0, la integral sigue siendo 0. ¿De acuerdo? Si usted deriva 0 con respecto a x, o en este caso con respecto a t, eso sigue siendo 0, ¿no? Entonces, la integral de 0 diferencial de t, eso es 0, directo, ¿ya? No hay nada que hacer. Y no necesito tampoco evaluar los límites, porque eso siempre da 0. Bien. ¿Qué resulta? Esta función en bx. ¿De acuerdo? Entonces, donde vean bx, coloquen bx, significa. Entonces, eso es bx. Menos esta función en 10. Es decir, donde vean bx, coloquen 10. Es así. Y esa diferencia debe dar 0, porque el término de la derecha es 0. Y de aquí simplemente despejan la velocidad en x. ¿Cuánto vale?
unidades metros sobre segundo. Y esa es la velocidad. ¿De acuerdo? La velocidad en X vale 10. ¿De dónde sale? Resolviendo esa ecuación. ¿Captan, jóvenes? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Vamos a seguir trabajando, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a trabajar con la velocidad en X. ¿Cuánto vale? Vale 10. Pero vamos a igualar a su definición. ¿Cómo se define la velocidad en X? La derivada de la posición en X con respecto al tiempo. Y ahora vamos a despejar el diferencial de X. Si despejamos el diferencial de X, ese diferencial de T pasa a este miembro. Simplemente velocidad en X por el diferencial de T. Y ahora integramos a ambos lados de la ecuación. A la izquierda integramos diferencial de X es. Y a la derecha integramos. Aquí es igual velocidad en X por el diferencial de T. ¿Ok? Y luego vamos a trabajarlo. Pero antes de eso, antes que me olvide, coloquemos límites. Aquí es X sub 0. Tenemos que darle un valor, depende del sistema. Es un X cualquiera. Y aquí es T igual a 0. Hasta un tipo cualquiera T. Antes que me olvide, definamos cuánto vale X sub 0. Es decir, es X en T igual a 0. ¿De dónde se obtiene ese asunto? Del sistema que estamos analizando. Ok, el sistema que estamos analizando es este de acá. ¿Dónde está igual a 0? Justo en este punto. Aquí está igual a 0. No lo anoté, pero si quieren lo anoto. T igual a 0. Es este punto de acá. Ese es el inicio. Bien, entonces, ¿cuánto vale X en T igual a 0? ¿Cuánto vale la coordenada de X de esta partícula? ¿Cuánto vale? 0. 0. Claro, eso vale 0. Fantástico. Entonces, X sub 0, según el sistema que estamos resolviendo, vale 0. Ok, 0. Listo, y está todo resuelto. Y ahora vamos a trabajar un poquito acerca de la integral. Trabajamos con la integral de la derecha. Y ahora reemplazamos cuánto vale la velocidad en X. ¿Cuánto vale? 10 por el diferencial de T. Y los límites son desde T igual a 0 hasta un tipo cualquiera T. ¿Resolvemos la integral? Sí, resolvemos. ¿Ya podemos resolver? Sí, sí, ya sabemos unos capos por este asunto. ¿Cuánto vale la integral de la izquierda? ¿Cuánto vale la integral de diferencial de X? ¿Cuánto vale? X, ¿de acuerdo? Exacto. Entre 0 y X. Igual. ¿Cuánto vale la integral de 10 diferencial de T? ¿Jóvenes? 10T. 10T. ¿Por qué? Porque la derivada de 10T con respecto a T, ¿cuánto da? 10 diferencial de T. 10. 10, ¿no? Entonces, porque la derivada de 10T con respecto a T da 10, ¿no? Este argumento de acá, este de acá, este 10. Ok, límites. Los límites, el inferior vale 0 y el superior vale T. Evaluamos. Esta función X en X, que da X, menos. Esta función es 0, es decir, donde vean X pongan 0. Igual. Esta función en T, donde vean T, coloquen T. 10T menos. Esta función en 0, ¿qué significa? Donde vean T, coloquen 0. 10, 0. Y de esta última ecuación, despejen X. ¿Cuánto vale X? Y este. Eso, 10T. Super, lo logramos. Fantástico. Ok, tenemos unos minutitos más y lo trabajamos. Hemos trabajado con la ecuación número 1. ¿Con qué ecuación? Con este de acá. Ahora vamos a trabajar con la ecuación número 2. ¿Ya? ¿Han visto la formalidad del cálculo de Newton? Es genial, ¿no? Ahora vamos a trabajar con la ecuación 2, ¿ya? De 2 tenemos. Bien. ¿Qué tenemos de la segunda ecuación? Separa un poquito, ¿ya? Okay. De 2. ¿Qué tenemos de la ecuación 2? La ecuación 2 es la aceleración en y es igual a menos g, o menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces trabajemos de ahí. La ecuación 2 habla acerca de la aceleración en y. Eso sabemos cuánto vale L menos g. Bien, pero ¿cuál es su definición? Es la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Y ahora despejamos el diferencial de velocidad
en y, que es igual. Este diferencial de t pasa a multiplicar y que tenemos la asociación en y por el diferencial de t. Y luego integramos a la izquierda y a la derecha. A la izquierda que tengo la integral del diferencial de velocidad en y, ¿okay? Igual a la integral de la aceleración en y, por el diferencial de t. ¿Ok? ¿Captan? ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo estamos? Sí, todo bien. Estamos bien. Perfecto, está bueno, está bueno. Sí, sí. Ahora coloquemos límites. Velocidad inicial en y. Súper. Velocidad inicial en y. Ok. Tenemos que darle un valor específico, depende del sistema que vamos a analizar. Y el límite superior, simplemente velocidad en y. Y aquí es específico, esto es t igual a 0, hasta un tiempo cualquiera t. ¿Okay? Luego esto vamos a trabajarlo, pero después lo hacemos. Primero definamos el límite inferior de la velocidad inicial en y, este de acá. ¿Cuánto vale? Se define esto del sistema que estamos resolviendo. La velocidad inicial es totalmente en x. ¿Cuánto vale entonces la velocidad inicial en y? Sí. 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso está completamente definido según el sistema que estamos resolviendo. Esto vale 0. Yes. Trabajamos con la integral de la derecha y tenemos. ¿Cuánto vale la aceleración en y? ¿Recuerda? ¿Cuánto era? Menos g. Ok, colocamos entonces ese asunto aquí. Paréntesis para que no haya problemas. Menos g o menos 9.8 por el diferencial de t. Y los límites, el inferior vale 0 y el superior vale t. Listo, y estamos listos para poder resolver este tipo de integrales. Son integrales triviales. Y tenemos. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de velocidad en y? Exacto, velocidad. Eso es, está bueno ese asunto. Entre 0 y ¿qué? Velocidad en y. ¿No? Y igual. Aquí está. Menos g es constante, lo puedo sacar fuera. Ok. Si quiero lo escribo acá. Igual, menos g lo saco fuera. Coloco integral. ¿Integral de qué? Diferencial de t. Entre 0 y t. Ok, luego lo arreglo estos límites ya, jóvenes. Bueno, ahí está. Entonces menos g lo saco fuera de la integral porque es constante, ¿de acuerdo? Y tengo la integral de 0 hasta t de diferencial de t. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de t? Perfecto. Los límites desde 0 hasta t. Y ahora sí. Evaluamos los límites. Velocidad en velocidad en y. Es decir, donde vean velocidad en y, coloquen velocidad en y. Ok, lo mismo que menos. Esta función en 0. Donde vean velocidad en y, coloquen 0. Ok. Igual. Esta función en t. Donde vean t, coloquen t. Menos g por t. Menos. Como hay un cambio de signo, entonces un paréntesis ayuda muchísimo. Esta función en 0. Donde vean t, coloquen 0. Es menos g por 0. Despejamos velocidad en y. ¿Cuánto vale? Menos g por t. Menos g por t. Super. Lo logramos. Seguimos trabajando. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a trabajar con la velocidad en y. Disculpe, licenciado. Sí, dígame, dígame. Antes de continuar, tenía una duda. ¿Por qué la g es constante? Ah, ya. Ok, está bien. Acá, recuerdan, g, de acuerdo, es 9.8. ¿De acuerdo? Sí es constante, ¿no? Es un numerito. No cambia, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, si fuese, por ejemplo, g, digamos así, g igual a, digamos, menos 9.8 por el tiempo. Entonces, en este caso, no es constante g, ¿no? Porque depende de t. Pero en este caso, no hay t. ¿Qué significa g? Es siempre igual, bueno, siempre es igual a 9.8. No cambia. No depende del tiempo. Entonces, por eso es constante. Y dice acá. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Ok. Entendido. Ok. Gracias. De nada, de nada.
Eso, jóvenes. Perfecto. Bien. Ahora vamos a trabajar con la velocidad en y. Es decir, el resultado que hemos obtenido, vamos a seguir trabajándolo. Pero ¿cómo se define la velocidad en y? La derivada de y con respecto al tiempo. Y ahora despejamos el diferencial de y. Aquí es igual al diferencial de y. Ese diferencial de t lo pasamos a multiplicar y queda velocidad en y por el diferencial de t. E integramos ambos lados. Integramos a la izquierda, diferencial de y, e integramos a la derecha, que queda velocidad en y por el diferencial de t. ¿Okay? Luego lo trabajamos esto, pero coloquemos los límites antes que nos olvidemos. Este es y sub 0, ¿de acuerdo? Que vale un cierto valor, depende del sistema que vamos a resolver, hasta y. Y aquí tenemos ese t igual a 0 hasta un tiempo cualquiera t. Entonces hay que resolver cuánto vale y0. Y0 lo obtenemos del sistema que estamos resolviendo. Estamos resolviendo este de acá. Entonces esta partícula aquí está en t igual a 0. Entonces en t igual a 0, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y cuando la partícula esté en este punto? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale su altura? 5. Ok, h o 5 metros directamente. Depende de usted. 5 metros, ¿ya? Ok. Ahí sale. Así. Ok, sigamos trabajando. La integral de la derecha es igual. ¿Cuánto vale la velocidad en y? La velocidad en y es justo lo que hemos calculado acá. Usamos un paréntesis porque hay un cambio de signo. Para que no nos equivoquemos. Y eso es diferencial de t. Límites desde t igual a 0 hasta un tipo cualquiera t. Trabajamos un poquito acá. Entonces menos g, otra vez lo saco fuera, porque es constante. Y tengo t diferencial de t. Los límites son desde t igual a 0 hasta t. ¿Captan? Entonces este menos g lo saco fuera, como podéis observar. Ok, entonces resuelvo esa integral. Primero resuelvo la integral de la izquierda. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de y? Y. Perfecto. Bien. Los límites son entre 5 y y. Perfecto. Ahora, este es menos g. Copio. ¿Y cuánto vale la integral de t diferencial de t? T al cuadrado sobre 2. Exacto. Porque la derivada de t cuadrado sobre 2 es t, ¿no? Perfecto, ya está. Y esto entre 0 y t. Resolvemos aquí un menos. No se nota muy bien, pero hay un menos acá. Lo separo un poquito para que se note ya. Bien. Entonces, volvamos los límites. Esta función en y. Y. Menos esta función en 5. 5. Igual. Ahora, esta función en t. Donde vean t, coloquen t. Entonces, menos. Voy a escribir así para que sea más bonito ya. Menos g por t al cuadrado. ¿Ok? Hay un menos que voy a separar un poquito para que se note ya. Menos. Como hay cambio de signo, entonces aconsejo un paréntesis, ¿ya? Cada vez que hay un cambio de signo, ¿de acuerdo? Ponga un paréntesis, no se va a equivocar. Entonces, ahora esta función es 0. ¿Qué significa? Donde vean t, coloquen 0. Entonces, la función es menos g partido entre 2 por 0 al cuadrado. Aquí en eso. Perfecto. Hacemos el álgebra y calculemos cuánto vale y. ¿Cuánto vale y? Menos g Ya. sobre 2 al cuadrado más 1. Ok. El 5 voy a escribir primero ya. 5 menos g partido entre 2, lo que decía el compañero, por el tiempo elevado al cuadrado. Super. Lo logramos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora puedo escribir la ecuación de velocidad. ¿Ya? B, que es una ecuación vectorial, pero es igual. Acá voy a colocar la velocidad en x y acá voy a colocar la velocidad en y. Busco la velocidad en x, ¿dónde está? He resuelto esto. ¿Cuánto vale? 10.
¿Cuánto vale la velocidad en y? Menos g por t. Ok. 10 menos g por t. Eso es la velocidad. Y ahora escribo la ecuación de posición. R, vector. Entonces voy a escribir x y voy a escribir y. ¿Cuánto vale x? Lo calculamos, ¿recuerda? 10t. Y y es lo que he calculado en el último punto. 10t y 5 menos g partido entre 2 por el tiempo elevado. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Disculpe, Inge. Dígame. Sí, todo bien. Una duda, Inge, disculpe. Claro que sí. Dígame. ¿De dónde salió y sub 0 igual a 5? Perdón, esa parte no entendí muy bien. Claro que sí. Y sub 5, y sub 0, ¿no? Y sub, ok. Es el y entre igual a 0. Aquí está. Lo dibujo. Lo dibujamos. Ok, entonces es este vector, ¿ya? Entonces vamos a dibujarlo de color rojo, ¿de acuerdo? Y es este vector de acá. Parte de acá del origen. Lo voy a dibujar un poquito desplazado para que se note. Este joven es. Ahora, ese es. Este es y sub 0. Igual a cuánto. A ver, ya se me entiende acá. Me alejo un poquito. Lo rojo. Ese sí, es 0. Ahora sí se nota. ¿Cuánto vale? Y es 0. Ahí lo dejo. ¿Se entiende? Está bien, gracias. Ok, claro. Es su posición en y, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo es 0, ¿de acuerdo? Y este vector se mide desde el origen hasta este punto de acá. Y este coincide con la altura h, ¿no? Entonces, este vale 5. Y ese vale 5. ¿Ya? Eso, jóvenes. Entonces, ante la duda, siempre un dibujito les va a ayudar muchísimo. No se olviden que los vectores posición, los x, los y, siempre se miden y se dibujan con respecto al 0, ¿no? Como hemos hecho siempre en los otros ejercicios, ¿no? En cinemática, no se olviden ese asunto. Y eso es, jóvenes, ya estamos listos, ¿de acuerdo? Para trabajar con esto, ¿no? Bien, entonces aquí les propongo un ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí está resuelto, ¿de acuerdo? Como hemos hecho en clases, pueden revisarlo. Hemos hecho la suma de fuerzas en la dirección X y eso da que la aceleración en X vale 0. Hemos hecho la suma de fuerzas en el eje Y y eso sale que la aceleración en Y es igual a menos G. Es la ecuación 1 y la ecuación número 2. De la ecuación 1 hemos integrado la aceleración en X, ¿de acuerdo? Y eso sale que la velocidad en X vale 10 metros por segundo. Y hemos trabajado con la velocidad en X, hemos igualado a su definición, hemos resuelto esa integral, y eso sale que X vale 10 veces t, ¿no? Aquí está con detalle. Y la ecuación número 2 nos da la ecuación de aceleración en Y. Hemos igualado su definición, que es la derivada de la velocidad en Y con respecto al tiempo. Hemos resuelto la ecuación y sale que la velocidad en Y sale menos g por t. Esta ecuación la hemos explotado, hemos igualado su definición, que es la derivada de Y con respecto al tiempo. Hemos resuelto y sale que Y es igual a 5 menos g medios por t al cuadrado, ¿no? Es justo lo que hemos hecho, solo que aquí ya estaba escrito y de repente había más confusión, por eso decidí utilizar la pizarrita para hacerlo un poco más lento y les dé tiempito a que puedan escribir, y al escribir aparecen un poco más de dudas, ¿no? Bien, ahora les planteo este ejercicio para que puedan divertirse en sus casitas, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente. Del ejemplo anterior, se puede construir la posición en función del tiempo, como hemos hecho en la pizarra. Esto, ¿no? Se puede construir esto, ¿no? Colocando X y Y. Y sale R igual a 10t en X y en Y 5 menos g medios t cuadrado. Con esto, hagan el inciso A. ¿Qué significa? Analizar el movimiento. ¿Qué significa? Los 9 puntos, ¿no? Del análisis del movimiento. Y el inciso B pide calcular el radio de curvatura más pequeño.
que lo saben hacer ya, ¿no? Entonces, esa es la idea de cuando hacemos dinámica. En dinámica calculamos la aceleración y luego lo podemos juntar a cinemática y calcular todo lo que falta. Ok, jóvenes. Bien. ¿Preguntas, consultas antes de terminar esta clase? Perfecto. Muy bien, entonces me despido. Nos vemos entonces la siguiente clase. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.